en nuestro set, en este fantástico lugar en el que nos encontramos. Está conmigo Antonio Gil Albarracín. Si tuviera que leer su currículum estaríamos parte del programa leyéndolo, ¿no? Pero bueno, licenciado en Geografía e Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático de Granada. Doctorado. Bien. Autor de más de 40 libros sobre historia y patrimonio, académico de las Reales Academias de Bellas Artes de Granada, Madrid y Murcia, y de la Real Academia de Historia de Madrid. Sí. La otra de Madrid es la de Bellas Artes de San Fernando. También. Dos instituciones que son las más prestigiosas de España y que han tenido a bien incluirme entre su plantilla. Vamos. Con lo cual, una persona como usted, imagino que conoce muchos más archivos, además del que nos encontramos hoy, ¿no? Por supuesto. Y además, lo que pasa es que uno siempre recuerda con cariño aquel que tenía más cerca y donde empezó a hacer sus primeros pinitos. Sí, ¿no? Y era este. Bueno, no este no. El que había allí en un rincón en el ayuntamiento, que empezamos un poco a descubrir gracias a los buenos oficios de Adela Alcocer, que empezó a convertir lo que era una masa de papeles prácticamente sin catálogo y sin nada, empezó a convertirla en algo consultable y que naturalmente estuviera ordenado. Claro, que inicialmente el archivo municipal se encontraba en la Plaza Vieja, en la Casa Consistorial. En la esquinita al lado del arco. Ahí se encontraba. Sí, sí. Y no tiene nada que ver con lo que hoy tenemos en este edificio. Evidentemente no tiene nada que ver, allí tenía unas limitaciones evidentes, a pesar de que tenía un espacio realmente bonito, pero bueno, era totalmente insuficiente y no había ni espacio ni siquiera para tener la propia documentación que ya disponía, mucho menos para la que por ley tiene que ir incorporando, puesto que es el depósito documental del ayuntamiento y por lo tanto es un archivo vivo. Claro. Es decir, porque va incrementando documentación conforme va continuando, conforme va ampliándose la vida municipal, sencillamente con el paso del tiempo. Claro, y si lo comparamos con otros edificios de la misma tipología en otras ciudades, ¿cómo catalogaríamos el archivo municipal de Almería? Pues en este momento es un archivo que cuenta con unas instalaciones que probablemente son adecuadas, por lo menos por ahora, teniendo en cuenta que teóricamente mientras exista el Ayuntamiento de Almería tiene que existir el archivo, probablemente en el futuro se quede pequeño. Claro. Pero bueno, por ahora evidentemente hubo un cambio radical de aquel rinconcito al lado del arco a aquí, el paso aquí, y por cierto, cuando se hizo este edificio se dotó algo muy importante de un laboratorio de restauración para poder conservar parte del archivo, parte de su documentación y parte de, una de las funciones del archivo es poder conservar para futuras generaciones la documentación que ha llegado hasta nosotros y no siempre ha llegado en buen estado. Entonces, en este sentido, desgraciadamente, desde la inauguración del edificio hace ya bastantes años, excepto un cortísimo periodo de tiempo en que estuvo habilitado con personal adecuado ese laboratorio de restauración, desde entonces es un espacio que existe pero que está vacío y naturalmente sería muy importante para el futuro del archivo que se dotara del personal necesario, tampoco es demasiada gente, pero sí alguien que lo atienda y que naturalmente pueda ir recuperando o pueda ir restaurando esos documentos que evidentemente en la casa los hay y precisan de ese tratamiento. Seguro que pronto se pone ese departamento en marcha. Claro que sí, se dota de personal, ¿no? Que es lo que falta, ¿no? Que es lo que falta. Ojalá. Desde luego a nosotros nos darán una gran alegría porque es algo por lo que llevamos batallando, puesto que este archivo, la documentación que se custodia, ha sufrido numerosos expolios. Tenga en cuenta que, por ejemplo, por ley, el archivo municipal empieza a partir, por lo menos, de la incorporación a Castilla de Almería durante la Guerra de Granada. No hablemos mucho menos de los periodos del siglo XII, cuando fue también cristiana. De eso no se conserva absolutamente nada, cero. Pero, curiosamente, por ejemplo, una de las cosas, una de sus joyas es conservar los libros de actas del Cabildo, que tendrían que estar desde 1490 aproximadamente. El primero es de 1650 y tantos. Los demás, el primero del siglo XVII. Antes no hay ninguno. Es decir, ha habido expolios realmente muy importantes, que son ya antiguos. Pero bueno, pero lo que es cierto es que sigue conservando buena parte de los libros de Cabildo de finales del XVII,
casi completa la serie del 18 y del 19 y por supuesto la del 20. Pero por ejemplo, ahí hay una muleta que ya se nos ha perdido y junto a eso hay también mucha documentación que de forma indirecta se puede comprobar que existió, pero que en este momento no existe, ha desaparecido por diversos motivos. Y que estarán ahora en otro domicilio, seguramente. O destruidas, secas. La prueba del papel es facilísima. Una simple lluvia con una gotera significa la desaparición. Claro. Evidentemente, siempre pensamos, alguien se la ha llevado. No, ojalá eso permitiría la recuperación. En muchos casos, sencillamente, ha estado expuesta a una situación en la que no podía subsistir. Por ejemplo, aquí no había ningún tipo de tratamiento antisilófagos, no había ningún tipo de tratamiento químico para controlar plagas y, por ejemplo, los documentos en muchos casos conservan toda un testimonio brutal de gusanos que se alimentaban del papel y que naturalmente es una gran rémora y que hace mucho más frágil los documentos. Y en este sentido, bueno, eso es perfectamente restaurable. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. ¿Son esos documentos, lo del Cabildo, los que hacía referencia, los documentos más antiguos que existen en el...? No, ni mucho menos. Hay documentación suelta ya desde finales del 15, hay bastante documentación, mucha menos de la que debía haber, pero bastante documentación del 16 y del 17 anteriores al primer libro de Cabildo. Pero los libros de Cabildo tienen un valor excepcional, puesto que no es como ciertas documentaciones que tienen intenciones, etcétera, es la vida de la ciudad a través de la reunión de sus mandamases y, naturalmente, en ese sentido va contándola en el día a día, sin alterarla en función de qué vaya a pasar un año después, que hoy esto nos interesaba. He llegado a encontrar aquí cosas curiosísimas. Por ejemplo, cuando se construye la catedral en el 16, se construye también como una fortaleza para defender, bueno, era un criterio que tuvieron los curas y que los militares estaban indignadísimos porque señalaban que ahí habían hecho un castillo que no tenía todas las garantías de defensa y que si ese castillo caía en manos de los turcos, que era el gran peligro de aquel momento, entonces la ciudad se daba por perdida. Entonces era una imprudencia colocarle un castillo que le permitiera, en caso de tomarlo, reforzarse prácticamente a tiro de la ciudad, dentro de la ciudad. Claro. Sí. Bueno, pues en el siglo XVII llegué a localizar documentación de que tenía su guarnición, sus oficiales, etcétera. Pero casualmente, como aquello hubo un momento en que al clero no le interesó, desapareció de los archivos eclesiásticos y la familia que era heredera de esos oficiales de la catedral dejaron aquí una copia que se incluyó en las actas de Cabildo para que quedara constancia, puesto que se había hecho desaparecer la constancia de esa... Bueno. Sí, hay cosas realmente sorprendentes. Qué bueno. Yo las actas municipales he leído bastante, porque tengan en cuenta que hice hace ya años un libro que se llamaba Almería, la plaza de armas, más de 1000 años de fortificaciones, y bueno, es que la documentación que había en el archivo era absolutamente fundamental y naturalmente mucha estaba reelaborada y con intenciones no siempre directas o positivas, pero en las actas no había esas intenciones porque nadie sabía cuáles iban a ser los intereses que iban a predominar 6 meses más tarde. Claro. Hablábamos antes del plano en el que hacíamos referencia con otros invitados, el plano de Pérez de Rozas. Sí. ¿Existe todavía en el archivo municipal alguna joya por descubrir? ¿Algún documento que nos llegue a sorprender? Documentos sí, hay muchos, pero planimetría es más compleja porque la planimetría está prácticamente muy trabajada. Yo mismo en ese libro de Almería, la plaza de armas, incluí una serie de planos históricos que son prácticamente los hitos sucesivos de la ciudad. Pero sí hay algunas cosas que han pasado totalmente en el olvido. Por ejemplo, muy poca gente recuerda que lo que era la muralla califal de Levante estaba por la calle La Reina hacia abajo. De hecho, probablemente si alguna vez se hacen excavaciones en la parte posterior de la línea de casas de la derecha conforme se baja hacia el mar, pues se encuentren restos importantes porque por ahí bajaba. Esa muralla fue mandada a destruir en época de Carlos III.
Y lo curioso del tema es que al final se reunieron los concejales para repartirse parte de los solares resultantes para hacerse cocheras, porque no tenían dónde aparcar cuando venían al cabildo. Los pobres. Los pobres. Sí. Los pobres. No, es que fue una cosa que me resultó tan chocante. Digo, esto es prevaricación a lo grande en cualquier época. Totalmente. Sí, sí. Qué maravilla. Estaríamos, como con nuestros anteriores invitados, hablando horas y horas, porque son temas súper interesantes, pero la televisión es así, tenemos que cumplir unos tiempos. Antonio Gil, muchísimas gracias, ha sido un placer. En fin, me tienen a su disposición para hablar sobre historia y sobre Almería. Igualmente, muchas gracias.